Pueblo del Señor, muchas bendiciones, el Señor los siga fortaleciendo y guardando. Soy Adriana una vez más con ustedes. Para los que no me conocen, vivo en Manizales, Colombia. Sirvo al Señor desde hace 21 años y mi llamado en el Señor es en sueños y revelaciones proféticas. Hace casi 2 meses les compartí en otro video lo que el Señor me reveló durante los primeros días del confinamiento por la pandemia del coronavirus y cómo el Señor me mostró miseria, escasez, tristeza que venía para la tierra. Actualmente estamos en el mes de agosto del 2020 y han pasado ya 5 meses desde que comenzó dicho confinamiento y solo es mirar las noticias para ver toda la estela de dolor, miseria económica, escasez, tristeza y luto que ha venido dejando todo esto. Realmente no pensé hacer este video, pero el Señor me ha seguido mostrando más cosas en estas últimas semanas y Él puso en mi corazón compartirles a través de este medio. Iglesia del Señor, este ha sido un tiempo donde el Señor nos ha convocado a interceder y buscarlo con intensidad, porque cosas muy difíciles se vienen para la tierra. Y antes de compartirles 2 sueños que recibí en estos días de parte del Señor, quiero hacer una aclaración, y es que yo no veo televisión, no veo películas ni novelas, y tampoco veo noticias. En parte porque no me gusta y en parte por la responsabilidad que tengo con el Señor. Yo no quiero que lo que recibo en sueños sea influenciado por las imágenes fuertes que vea en televisión o en las noticias o porque haya quedado impresionada por estas cosas, sino que quiero que lo que reciba de parte del Señor sea limpio y revelado por su Santo Espíritu. Aclarado esto, quiero mencionar un pensamiento, y es que en tantos años que llevo sirviendo al Señor y recibiendo sueños proféticos, nunca había visto venir a la tierra tanta pobreza, escasez y situaciones difíciles como en estos últimos meses. Veo control, mucho control sobre las personas. Tiempos muy difíciles veo venir. Hay 2 sueños que recibí la semana pasada que me dejaron muy pensativa y he estado orando por lo que vi. En el primero me vi mirando al firmamento y frente a mí aparecieron 3 imágenes. En la primera vi un avión bombardero o de guerra. Tenía misiles enfilados debajo y listos para ser soltados. La segunda imagen era un avión de tripulación de vuelo internacional y vi que iba a ser derribado. Pensé en terrorismo. En la tercera imagen me vi en un barrio de acá de Manizales haciendo fila frente a un supermercado ARA. Había desabastecimiento de alimentos y yo veía la apatía de los encargados del supermercado para dejar entrar la gente. Y mi esposo iba perdiendo la paciencia y se iba, porque casi había que rogar para poder entrar a comprar. Y yo le decía que esperáramos a que nos dejaran entrar. Yo pensé en escasez y carestía de alimentos, y ahí terminó ese sueño. El Señor tenga misericordia de todos nosotros. Hay muchos siervos y siervas del Señor de diferentes lugares que están recibiendo visiones, sueños similares y profecías, mostrándoles el Señor las mismas cosas que vendrán. El Espíritu Santo está soplando su revelación para que nos preparemos en todo sentido. Las cosas se van a poner muy complicadas. No sé qué tanto afecte todo esto a nuestra ciudad o país, pero creo que cada uno debe orar y preguntarle al Señor si debe o no almacenar alimentos no perecederos, y lo que el Señor le ponga en el corazón debe hacerlo. Por las Escrituras nos damos cuenta que estamos en el fin de los tiempos, y la misma palabra del Señor nos afirma que cosas muy difíciles sucederán en el último tiempo. Mi responsabilidad y la de cada atalaya es anunciar lo que vemos venir. La responsabilidad de cada persona que oye estas cosas es preguntarle al Señor. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pídala al Señor y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Iglesia del Señor, necesitamos orar mucho y prestar atención. No quiero infundirles temor contándoles estas cosas. Quisiera poder anunciar cosas halagüeñas, pero aunque muchos esperan que todo vuelva a la normalidad, eso no sucederá. Grandes cambios se verán de acá en adelante en la tierra. El segundo sueño que recibí del Señor días después del anterior fue espantoso, pues fue muy real y tiene que ver con la persecución de la iglesia. Los que conocen las Escrituras saben de qué les estoy hablando. En el sueño vi que yo estaba en una casa vieja, en una aldea en el campo con mi esposo y mis hijos, y estábamos tranquilos. Miré que una pared en la cocina de esa humilde casa tenía filtración de agua y cada vez salía más y más agua, y mirábamos cómo arreglar la avería.
y desde el monte se empezó a oír el sonido de muchas bestias que venían. Era como una estampida, pensé que era una estampida de elefantes y sonaban parecido, y se acercaban y solo polvo se veía levantar entre el monte sobre los árboles a medida que se aproximaban. Y de pronto todo era caos, no podíamos ver casi porque había mucho polvo, porque todo lo iban derribando a su paso. Yo me escondí detrás de una puerta y no volví a saber de mi familia. Estaba tan aterrorizada sin saber qué era lo que estaba pasando, y vi por una abertura en la pared hacia afuera y vi que no eran animales, eran seres primitivos que nos atacaban. Ellos eran mitad primates, mitad esqueletos consumidos y tenían vida. Llevaban palos como bates primitivos, también llevaban algo como un bolso en su mano, pero eran verdaderas máquinas de matar. Ellos no eran seres de este mundo. Yo estaba tan aterrada, yo no podía ver dónde estaba mi familia. No sé qué me pasó estando ahí, pero sé que me desvanecí y desperté en un hospital en recuperación, y mi esposo estaba junto a mí, acostado en posición fetal, esperando que yo despertara. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo con su mirada perdida y muy confundido. Él estaba como en shock. Y él me dijo, yo no creí que esto lo tuviéramos que vivir. Si esto es así, yo no. Y guardaba silencio. Yo le decía, si esto es así, yo no, ¿qué? Y él me dijo sollozando, si esto es así, yo no. Y comprendí que me estaba diciendo que si esto es ser cristiano, él prefería que no quería seguir adelante. Y entendí que él me estaba hablando de que estábamos viviendo la persecución, que había empezado, y asombrada lo quedé viendo. Y le dije, ¿y los niños? ¿Dónde están los niños? Ellos están bien. Y él comenzó a llorar, él estaba en pánico, y yo le dije en angustia, ¿le pasó algo a los niños? Dígame si le pasó algo a los niños. Y él solo lloraba y no me contestaba. Yo le decía, dígame qué pasó con los niños. Y mientras tanto mi corazón y pulso se aceleraban y el pánico me embargaba de no saber qué le había pasado a mis hijos. Cuando yo desperté estaba tan aterrada, solamente empecé a orar y a suplicarle al Señor misericordia. Y al estar orando, el Señor me dijo con mucha tristeza que muchos de sus hijos que hasta este tiempo no se han estado afirmando con Él, cuando llegue la persecución y esto toque aspectos importantes de su vida, su salud, sus hijos, su bienestar, van a retroceder. Muchos me negarán, me dijo el Señor en 2 veces. Muchos me negarán. Amada Iglesia, es tiempo de humillarnos de todo corazón delante del Señor. El Señor puede aún extendernos su misericordia. Él es bueno, y así como en nuestra ciudad hemos visto cómo el Señor hasta ahora nos ha extendido su misericordia por las oraciones de su pueblo, lo puede hacer frente a estas cosas que nos anuncia también. El Señor hace poco me ministraba y me mostraba que Él vio su iglesia muy adormecida espiritualmente y muy cómoda en Egipto, que simboliza el mundo, sus afanes y su entretenimiento. Y como sucedió en el tiempo del éxodo con Israel, el Señor nos ha llevado al desierto para purificarnos y hablar a nuestro corazón. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 5:15 dice el Señor, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Amada Iglesia, no desfallezcamos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él hará provisión para sus hijos. Al sacar estos videos no tengo ningún interés, más bien siento la responsabilidad de compartirles lo que recibo de parte del Señor. No olvidemos que el Señor busca fruto de cada una de las aflicciones que nos permite vivir. El Señor me traía también en estos días a memoria un sueño que Él me dio y que quiero aprovechar para compartirles. Y es que hace unos años el Señor me mostró que estábamos junto al altar en la iglesia donde yo me reúno. Estábamos reunidos varias personas que habíamos estado pasando por diferentes aflicciones. Y yo vi al Señor Jesús pararse frente a cada uno de nosotros y nos miraba silencioso pero con mucha dulzura. Él llevaba consigo un canastillo atado a su cintura y al acercarse a cada uno buscaba el fruto de esas aflicciones y cuando lo hallaba lo tomaba entre sus manos con amor. Yo vi ese fruto y era simbolizado en una nubecita blanca entre las manos del Señor.
Luego él lo guardaba en el canastillo. Vi que en unas personas el Señor halló fruto, en otros el fruto era muy pequeño, pero en otros no halló fruto. Luego el Señor se incorporó dentro de mí y yo desperté. El Señor me dijo en aquella ocasión que Él ha venido buscando el fruto de las aflicciones de su pueblo, pero que en muchos no lo ha hallado. Y me dijo que nos quejábamos mucho por las aflicciones, pero que esas aflicciones en muchos no producían fruto, por la dureza del corazón. El Señor me ha estado trayendo esa palabra en este tiempo y necesitamos recordar que el Señor nos ha prometido que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará el Señor, y que en medio de las aflicciones el Padre Celestial espera cosechar un fruto y es más de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en Juan 14:3: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Así que necesitamos permitir que más de Cristo se instale en cada uno de nosotros. Es en oración y en búsqueda de la presencia del Señor que esto es posible. Por eso todo aquello que no esté en orden en nuestra vida en este tiempo necesita ser tratado. El Señor viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Necesitamos prepararnos para el tiempo que viene. Solo en Él está la fortaleza de su pueblo. Necesitamos, Iglesia del Señor, permanecer en su presencia y afirmarnos en Él en este tiempo. Cristo viene. Les he compartido lo que he visto y recibido del Señor en obediencia a Él. Muchas bendiciones.